En este lote de canarios jóvenes, si nos fijamos bien, hay un pájaro que nos llama la atención negativamente, que es el primero que está en el palo de la izquierda. Vamos a hablar de este pájaro en concreto, lo vamos a apartar, le vamos a colocar en una jaula con su hermano de nidada para que poder distinguir algunas características, y vamos a hablar de cuando vemos pájaros con esta característica que no tienen por qué estar enfermos, pero sí que tienen detalles negativos que hay que considerar. Aquí dentro de la jaula podemos ver mucho mejor la diferencia entre dos hermanos de la misma nidada, la misma edad, y vemos perfectamente como el pájaro de la izquierda, que es el que hemos señalado en el jaulón, presenta un aspecto mucho peor, más desagradable que el pájaro del fondo, que se observa pues con la muda, con el desarrollo de un pájaro normal, un pájaro joven. Aquí no estamos hablando, o no tenemos por qué estar hablando de un pájaro enfermo, como muchos podían interpretar viendo la imagen, sino de pájaros con una predisposición a la enfermedad, que es lo que consideraríamos como pájaro enfermizo. El tema del pájaro enfermizo no es que sea un concepto veterinario, es decir, no vamos a ver ninguna enfermedad, ningún tipo de sintomatología que nos confirme esa característica, pero sí que es cierto que es un concepto que podemos manejar de cara a los criaderos, y sobre todo hay casos donde vemos este pájaro que es desde luego llamativo y nos salta a la vista a cualquiera que ese pájaro no está en las mejores condiciones, por mucho que ahora estén mudando y no está ningún pájaro en las mejores condiciones, pero cuando no es tan evidente sí que nos podemos fijar en algunos detalles que son los que vamos a mencionar a lo largo del vídeo, que nos pueden servir para detectar cuando nos encontramos con pájaros enfermizos o pájaros con estas características. Primer detalle que nos podemos... Como digo, cuando no nos encontramos con un pájaro con unas características tan evidentes como la que habéis visto, sí que hay determinados detalles indicativos que nos pueden servir para que nos demos cuenta de qué tipo de pájaros posiblemente pueden estar más predispuestos a sufrir enfermedades o a ser más débiles, lo que consideraríamos, como digo, como un pájaro enfermizo. Un detalle importante, por ejemplo, vamos a hablar de algunos detalles a lo largo del vídeo, es el tema de las mudas. Normalmente un pájaro de la misma edad que otro va a realizar la muda prácticamente a la par. De hecho, pájaros de la misma nidada finalizan la muda prácticamente a la vez. Se puede retrasar alguno u otro por ciertas circunstancias, pero suelen hacerla casi igual. Un detalle importante, fijarnos cómo hay pájaros que finalizan la muda mucho más tarde que sus compañeros, lo cual no corresponde con su edad cronológica. El hecho de finalizar la muda más lento o hacer este periodo difícil fisiológico más lento sí que puede ser indicativo de que estamos hablando de un pájaro que ya de inicio, y estamos hablando de un pájaro joven, tiene dificultades para la muda. Ya sabemos que los pájaros, cuanto más edad van teniendo, es más normal un pájaro viejo que tenga más dificultades durante la muda. De hecho, es normal que, por ejemplo, un pájaro viejo, ya con muchos años, dentro de todos los momentos del año donde puede fallecer, pues sea precisamente la muda, donde uno de los momentos donde más riesgo hay de que pueda fallecer, precisamente por el mayor desgaste y las mayores dificultades que tiene con la edad. Pero un detalle, como digo, es el tema, por ejemplo, de las mudas lentas. Más aspectos, por ejemplo. Otro detalle en el que nos podemos fijar, que aquí en este pájaro se ve perfectamente, es el tema del plumaje. En el plumaje por dos motivos. Primeramente porque un pájaro que tiene mala pluma en comparación con sus compañeros nos puede ser indicativo de que está enfermo. Normalmente el pájaro enfermo tiene la pluma mucho más ahuecada, se acicala mucho menos y eso también conlleva que tenga un peor aspecto. Lógicamente ahora en el periodo de muda ningún pájaro está perfecto de pluma, pero sí que es cierto que se aprecia muy bien la diferencia entre un pájaro, como digo, hermano, que está haciendo la muda normal, que es el que estoy señalando, y otro pájaro que precisamente tiene una pluma muchísimo peor. De hecho, ya cuando se destetaron, prácticamente la pluma era muy parecida a la que tiene ahora mismo este pájaro con la que tenía en su momento. El plumaje no solo por ese motivo, también por un tema de la propia coloración y la intensidad. Eso lo hablamos, si os acordáis, en un vídeo que hicimos hablando de algunos aspectos de la veterinaria, como algunas estructuras del organismo nos indicaban cuando un pájaro podía estar enfermo o no. Y lo poníamos de ejemplo un pájaro, por ejemplo, un pájaro rojo, que estaba recibiendo pigmentación. Un pájaro de eso, si tiene un problema en el intestino que provoque que tenga una mala absorción, no va a absorber adecuadamente los pigmentantes, con lo cual no se va a pigmentar adecuadamente. Vemos un ejemplo donde un pájaro tiene un problema interno que no vemos, pero sin embargo se muestra a través del plumaje. En el tema del hígado también podemos ver esta misma situación cuando hay un mal metabolismo, por ejemplo. Con lo cual, una de las pistas que podemos obtener es precisamente fijarnos en algunos detalles como una pluma exageradamente mala, pese a que estemos hablando del periodo de muda. Otro detalle que le puede llamar a más de uno la atención, incluso puede parecer contradictorio, es el hecho de que imaginemos que estos pájaros los tenemos en jaulas diferentes y decidimos enviar muestras a analizar a un laboratorio, un centro veterinario. Lógicamente, cabe la posibilidad de que ese pájaro que vemos que tiene un peor aspecto, pues directamente ya a través de la analítica nos dé indicativo de que está enfermo, le demos un tratamiento y tal.
pero también cabe la posibilidad de que no veamos resultados diferentes o llamativos entre uno y otro pájaro. Esto no contradice lo que estamos diciendo, aunque lo pueda parecer. Esto simplemente, insisto, en lo mismo. Nos identifica que es un pájaro que está predispuesto, más debilitado y más predispuesto a sufrir enfermedades, pero no tiene por qué estar enfermo en el instante donde hemos tomado las muestras. Sin embargo, tiene un peor aspecto y eso sí que lo podemos ver visualmente en el criadero. Luego detalles típicos como por ejemplo un pájaro adulto macho que no canta, un pájaro como hemos dicho que tiene un mal plumaje o lo tiene muy sucio, típico comportamiento también de que el pájaro está continuamente alrededor del comedero, que más que comer escarba buscando ciertas semillas, que esto es un dato indicativo de este tipo de pájaros, pero también nos puede servir para identificar pájaros con enfermedad digestiva, o por ejemplo, que es ya el dato definitivo, que es el tema de los resultados productivos. A fin de cuentas, un criadero, si hace las cosas bien y están los pájaros en perfectas condiciones, eso se va a traducir indudablemente en una buena productividad. Podemos tener años mejores, podemos tener años peores, porque todo el mundo tiene altibajos, pero un pájaro en buenas condiciones va a tener productividad, es decir, primero cubre sus necesidades básicas y luego ya con el resto ya sirve para producir. Si un pájaro, como hemos visto, está, digamos, en la mínima, pues lógicamente no vamos a esperar que vaya a tener buenos resultados reproductivos. Ese, a fin de cuentas, es el detalle indicativo. Más que el aspecto, que en ese pájaro, como digo, llama mucho la atención, es los resultados que nos pueda dar luego como futuro reproductor, que muy posiblemente, me aventuro a decir que en ese pájaro van a ser nulos. Y luego ya para acabar surge la pregunta definitiva, si este tipo de pájaros tiene cura o tiene algún tipo de solución, que es lo que le interesa a la mayoría de personas. Bueno, realmente si no estamos hablando de una enfermedad como tal, este tipo de pájaros no estamos hablando tampoco de una curación, son pájaros mucho más predispuestos a sufrir enfermedades, mucho más débiles, que suelen ser casos puntuales, es decir, este pájaro no nos tiene por qué ser indicativo de nada, el resto de las nidadas han estado bien, no hay ningún dato ni de contagiosidad, ni ningún tipo de comportamiento extraño, pero son pájaros que desde luego de inicio los vamos a descartar como posibles reproductores, ya para empezar. También por lógica, este tipo de pájaro es más difícil que encuentren a alguien que se lo quiera llevar, incluso regalado, porque lógicamente presenta mejores condiciones. Nadie va a querer un pájaro que no se encuentra 100% sano. Y yo lo que suelo hacer con este tipo de pájaros, que como digo, son puntuales en un criadero, cuando no son puntuales es cuando tendríamos que preocuparnos. Bueno, pues este tipo de pájaros yo, por ejemplo, al final muy posiblemente hará su vida sin criar ni nada, hará su vida en el voladero, tranquilamente, disfrutando de lo que tenga de vida, pero siempre va a ser un pájaro que está muy posiblemente más expuesto a enfermedades. Aunque también nos podemos encontrar con casos, como digo, con casos curiosos, donde vemos pájaros que tienen este aspecto tan débil y sin embargo luego tienen una gran longevidad. También nos podemos encontrar con pájaros que, digamos, le ha afectado algún tipo de enfermedad de forma crónica y lo que hacen simplemente convivir con la enfermedad que estén teniendo y, como digo, pueden ser pájaros incluso que tengan una longevidad muy elevada. Eso sí, normalmente con unos resultados productivos nulos o muy bajos.